La ecuación de Clapeyron, que es parte complementaria de la ecuación, o son parte de las ecuaciones de Maxwell, es una de las relaciones, o de esas relaciones en donde se utiliza o se especifica principalmente las ecuaciones de Maxwell. Es decir, todo lo que desarrolló digamos, Maxwell, fue una serie de ecuaciones que nos permitían interpretar o relacionar todo el aspecto de explicaciones de los cambios de las fases de estado. Entonces, todo ello, todo este tipo de relaciones que nos relacionaban entalpía, entropía, como cálculos matemáticos, principalmente nos ayudaban a determinar esta fase. Y Clapeyron lo que desarrolló fue una exactamente basada en estas ecuaciones o estas relaciones. De Maxwell nos ayuda principalmente a encontrar un cambio de estado, una entalpía. Entonces, esta ecuación permite, en términos generales, determinar un cambio de la entalpía. Y esta entalpía, recuerden, está asociada principalmente a los cambios de una fase. Lo que cambiábamos, por ejemplo, de la entalpía de vaporización o el calor latente de evaporación, si recuerdan. Entonces, a partir solamente de ese conocimiento, de datos que sí pueden ser medibles, como son la presión, el volumen y la temperatura. En esta ecuación pues, se va a considerar la relación de Maxwell, la tercera ecuación de las que hemos visto, que es principalmente esta, en donde intercambiamos el cambio de la presión conforme cambia la temperatura a un volumen constante es igual al cambio de la entropía conforme cambia el volumen a una temperatura constante. Entonces, esta relación es directamente proporcional y de este factor nosotros no podemos medir la entropía, pero sí podemos medir la presión, el volumen y conocer el volumen a la cual se realiza esa medición. Entonces, a partir de este dato o de esta relación de Maxwell, podemos interpretar con relación de presión, volumen y temperatura, podemos calcular esta temperatura. Entonces, a partir de esta ecuación, desarrolló fue durante ese proceso de cambio de fase, la presión es la base de la presión de saturación, que depende solo de la temperatura y es independiente del volumen específico. Entonces, en esta presión nosotros lo que tenemos es el cambio, por lo cual la presión queda en función de la temperatura de saturación, es decir, la presión está en función de todos los cambios que se estén realizando de este cambio de temperatura, recordando que en este diagrama nosotros tenemos pues el punto triple, la zona de sólidos, líquido y la región de vapor. Aquí en este punto triple nosotros nos encaminamos principalmente en los cambios que damos de fase del vapor a líquido, es decir, en esta sección donde marca la línea. Y en esta región es donde nosotros vamos a tener como una derivada total, es decir, esta línea que tenemos aquí, o bueno, las derivadas parciales, y lo encaminamos a una derivada total, que sería exactamente un punto situado, y que va a ser esta pendiente. Entonces, estas derivadas parciales, en este cambio de fase de vapor a líquido, sería nuestra línea que va correspondiente como parte si recuerdan en cálculo vectorial, como el vector trayectoria, que era nada más la parte que tocaba a una curvatura. Entonces, esta parte que estamos designando son estos puntos que están tocando estas derivadas parciales. Y la derivada total ya es la pendiente de esta recta, cuando ya se define la recta de ese vector. Nosotros tenemos este punto y esta es la derivada total, que al final de cuentas, esta constante, como lo ven ustedes, como ser una línea recta y la proporción de cambio es el mismo, esa proporción de cambio pues nos da que es una constante. Y eso nos dice pues que en este diagrama pues vamos a ver que realmente este punto o estos puntos se convierten a un solo punto o una evaluación en una línea recta que se convierte en una constante. Este es un proceso isotérmico de cambio de fase en el líquido vapor, por ejemplo, la integral. Y entonces la integral se produce a partir de, digamos, del cambio de la entropía de la fase gas menos la fase líquida. Esto es igual al cambio de la presión conforme cambia la temperatura en ese cambio diferencial, conforme cambia el volumen del gas menos el volumen del líquido. O bien, si lo queremos ver en términos más simples, el cambio de la presión conforme cambia la temperatura en el estado de saturación es directamente proporcional al cambio de la entropía en la fase húmeda entre el volumen en la fase húmeda. Es decir, si recuerdan esas gráficas, pues tenemos en la región donde tenemos la mezcla vapor y líquido. Durante este proceso la presión también permanece constante y en consecuencia a partir de esta ecuación
Si nosotros tomamos la ecuación de la entalpía, que era la del cambio de la entalpía conforme cambia la entropía por la temperatura, más el cambio de la presión conforme cambia el volumen, si esto es constante, si permanece la presión es constante, entonces la presión es igual a cero, pues no hay un cambio real. Entonces, si se organiza esta parte, en términos de ya de puntos de una función de estado, es decir, lo integramos para poder definir el inicio y el final de nuestro sistema, y entonces ahora sí tenemos que la entalpía de la fase líquida y la fase vapor integrada en la entalpía y en la entropía, nos quedaría como el cambio final en la fase líquida, en la fase húmeda, como el cambio de la temperatura de la entropía de la fase húmeda. Si sustituimos este pequeño arreglo en la parte de la ecuación que teníamos originalmente, que era esta ecuación de acá arriba, nos quedaría principalmente que el cambio de la presión conforme cambia la temperatura en la zona de saturación es igual al cambio en este caso a la entropía en la fase húmeda entre el cambio del volumen en la fase húmeda por la temperatura. Esa sería como la ecuación de Clapeyron. Entonces, la ecuación general ya relacionada nos queda que es aplicada en cualquier proceso de cambio de la fase que suceda a temperatura y presión constante. Y se expresa en forma general como el cambio de la presión conforme cambia la temperatura en la zona de saturación es igual a la entalpía en el estado de 1 a 2 conforme se da el cambio de volumen por la temperatura del estado 1 a 2, en donde los subíndices 1 y 2 indican las dos fases. Recordando que esta fase no nada más va a aplicar para la fase líquida o vapor, sino también puede quedar para cambio, si recordamos esta ecuación, bueno, más bien esta gráfica, cada una de estas puede ser un cambio de líquido a vapor, de vapor a sólido, de sólido a líquido. Entonces, cada uno de estas entalpías se pueden representar para cada uno de los cambios de estado. Es decir, principalmente aquellos que encaminen el aumento de energía. Entonces, esa es. A partir de ahorita, pues vamos, como avanzamos en la otra parte teórica, y dejamos en la parte ahorita los ejercicios al final. Vamos a ver también un ejercicio, ya te lo puse en la plataforma la plataforma que utilizamos, de Jamboard, para la parte de los ejercicios. Las relaciones generales en este caso les decía, veríamos, hasta ahorita nada más nos alcanzaría a ver hasta la entalpía, veríamos la energía interna. Cada uno son ecuaciones que vamos a ir ocupando los diferentes cambios de fase, son cambios de estado. Entonces, en los postulados de estados se estableció que el estado de un simple a un compresible se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Es decir, para poder calcular el cambio de un estado y establecer en un sistema, pues realmente se debe de conocerse dos propiedades intensivas que sean independientes. Es decir, que es como cuando veíamos para poder calcular una propiedad y que sea más acertada o acercarnos más a la función, entre más puntos de referencia tengamos, más fácil sería. En este caso, pues en las cuestiones de estado, lo que definimos es principalmente puntos que nos puedan acercar hacia la parte del conocimiento de alguna de las funciones raíz. En la primera, pues tendríamos el cambio de la energía interna como función, es la energía como función de la temperatura y el volumen. Es decir, la energía interna queda en estos términos de función de temperatura y volumen, y tomando su diferencial total, pues tendríamos que la energía interna sería al cambio de la energía interna conforme cambia la temperatura a un volumen constante, esto relacionado a un cambio de la temperatura total, más el cambio de la energía interna conforme cambia el volumen a una temperatura constante conforme cambia el volumen total. Entonces, estos serían los cambios principalmente relacionados a energía interna de temperatura y volumen. Esta energía interna utilizamos la definición del CB, es decir, de la capacidad calorífica a volumen constante. Tendremos que la energía interna es igual a esta capacidad calorífica por el cambio de la temperatura, más el cambio de la energía interna conforme cambia el volumen a temperatura constante del cambio del volumen total. Si se elige la entropía como función de la temperatura y el volumen, es decir, la entropía en función del
temperatura y volumen, se toma su diferencial total y tendríamos en este aspecto que la diferencial, es decir, el cambio de la entropía, se da conforme cambia la temperatura a un volumen constante y el cambio de la entropía conforme cambia el volumen a un volumen, digamos, el cambio total del volumen. Se sustituye esta ecuación en la ecuación, digamos, de TdS, pues nos da, en este caso, nos daría que el cambio de la energía interna se relaciona principalmente con la temperatura y su cambio a través de cómo cambia la entropía conforme incrementa esta temperatura, más la relación del cambio del volumen total, en este caso de la temperatura, y la relación de presión conforme cambia la entropía a un volumen constante, conforme cambia el volumen a una temperatura constante. Esto en términos generales, al igualar los coeficientes de estas ecuaciones, pues nos va a resultar que tenemos el cambio de la entropía conforme cambia la temperatura o un volumen constante sería igual a la capacidad calorífica conforme, en este caso, de su temperatura. Y en términos, pues sería el término de la cambio de la energía interna conforme cambia el volumen a una temperatura sería directamente proporcional, es decir, va a ir relacionándose conforme cambia la temperatura, el cambio de la entropía conforme cambia el volumen a una temperatura menos esa presión. Si utilizamos esta tercera relación de Maxwell, pues podemos obtener un cambio de la entalpía de la energía interna conforme cambia el volumen a una temperatura constante, es directamente proporcional al cambio de la temperatura conforme cambia la presión a una temperatura y menos la presión. Al sustituir esto, todas estas ecuaciones que son ecuaciones pues realmente nada más representativas de nuestro sistema, lo que tenemos es el cambio de la energía se va a relacionar principalmente con el cambio del volumen conforme cambia la temperatura, y esto sería el cambio de la temperatura o la temperatura menos la presión conforme cambia la presión a una temperatura, conforme cambia la temperatura al volumen constante del volumen total. Este cambio de energía de un sistema compresible siempre es asociado a un cambio de estado, es decir, vamos a tener los estados, lo que llamamos en estado inicial y estado final. En el estado inicial, pues la temperatura 1 y la temperatura 2, el volumen 1 y la temperatura 2 y el volumen 2, y se termina mediante procesos de integración, en donde ahora todo este término lo pasamos en términos ya finales, donde vamos a tener que el cambio de la energía, que en un sistema ya integrado es U1 menos U2, es igual a la capacidad calorífica conforme cambia la temperatura, desde el estado 1 al estado 2, y de la integral igual, en este caso, del volumen. Entonces, si integráramos, pues realmente esta parte también quedaría en el mismo sistema. La energía 1 menos la energía 2 es igual al CB por delta T, es decir, T2 menos T1 más T por el cambio de la presión al cambio de la temperatura en volumen constante menos la presión desde B1 menos B2. Todo eso sería la ecuación o el sistema de ecuaciones para poder implementar o medir la energía interna en el sistema. En el cambio de la entalpía se relacionan principalmente para cambios de entalpía exactamente de la misma manera que se hizo para la energía interna. Pero aquí la diferencia es que la entalpía está en función principalmente de la temperatura y la presión. Como se ve, entonces tenemos entalpía es igual a la entalpía en función de temperatura y presión y se toma la diferencial total. En la diferencial total tenemos que es el cambio de la entalpía, es directamente proporcional al cambio de la entalpía conforme cambia la temperatura en una presión constante por el cambio total de la temperatura. Y aquí es el cambio de la entalpía conforme cambia la presión a una temperatura constante, conforme cambia la presión. Con la definición de ahora aquí en este caso, como quedamos que está en función de la temperatura y la presión, entonces el valor que utilizamos es la capacidad calorífica a presión constante. Y esa se obtiene principalmente
del cambio de la entalpía conforme cambia, en este caso, directamente proporcional a la capacidad calorífica por el cambio de la temperatura, más el cambio de entalpía conforme cambia la presión a una temperatura constante del cambio total de la presión. Ahora, si se elige si se elige la entropía como función de la temperatura y la presión, esto es, la entropía también va a estar relacionada al cambio de esta temperatura y presión. Se toma la diferencial total y entonces la entropía está directamente relacionada con el cambio de la entropía conforme cambia la temperatura a una presión constante, directamente por el cambio de la temperatura total, y la de cambio de la entropía conforme cambia la presión a una temperatura constante conforme cambia la presión total. Sustituyendo estos con la relación de la temperatura en relación del cambio de la temperatura más bien de la temperatura por el cambio de la entropía, y tenemos que el cambio de la entalpía se relaciona con el cambio de estos dos elementos, de la temperatura y el cambio de la entropía, por el volumen, por el cambio de la presión. Esto en términos generales pues nos da que el cambio de la entalpía es directamente proporcional a la temperatura conforme cambia la entropía, al cambio de la entropía conforme cambia la temperatura, una presión constante, por el cambio total de esa temperatura. Entonces, más el incremento o la relación del volumen y el incremento de la temperatura conforme cambia la entropía a un cambio de presión constante, a un cambio de una presión conforme la temperatura es constante, en un cambio total de presiones. Si igualamos los coeficientes de temperatura y de presión en las ecuaciones anteriores, entonces tenemos que en este caso el cambio de la entalpía y conforme cambia la temperatura a presión constante es lo que llamamos la capacidad calorífica a presión constante entre la temperatura. Entonces, toda esta ecuación pues es realmente la capacidad que tiene una sustancia para cambiar de estado. Y en este caso la entalpía queda en términos, el cambio de la entalpía conforme cambia la presión a una presión constante, se deriva o queda en términos generales como el volumen más la adición de la temperatura por el cambio de la entropía por cambio de la presión a una temperatura constante. Recordemos, para que no se queden como espantados en tanta ecuación, recuerden que los cambios diferenciales de entropía se relacionan directamente con las ecuaciones de Maxwell, en la cual pues se cambia estas sustituciones o estos cambios de entropía, porque no podemos medir la entropía directamente, por funciones en donde sí podamos medir temperatura, presión y volumen. Si utilizamos, por ejemplo, la ecuación de Maxwell, de la cuarta ecuación, pues podemos cambiar la entropía conforme cambia la presión. La temperatura, esto es igual al volumen menos la temperatura conforme cambia el volumen a temperatura constante en una presión conocida. Entonces cambiamos esta ecuación de entropía por presión por la directamente proporcional al volumen. Miren, bueno, es al menos el volumen por el cambio de la temperatura. Entonces, estos tres términos sí ya pueden, el volumen, temperatura y presión ya pueden ser medidos y tener datos para poderlos calcular. Si sustituye esto en la ecuación, los 31, que es la ecuación, esta ecuación que tenemos aquí arriba, de la entropía, entonces tenemos que el cambio de la entalpía, conforme cambia el Cp, del cambio de la temperatura total, es igual al nuestro cambio proporcional del volumen menos la temperatura directamente por el volumen, conforme cambia el volumen a un cambio de la temperatura, a una presión constante, y el cambio de la presión. El cambio de la entalpía en un sistema simple compresible asociado en un cambio de estado de temperatura 1 y presión 1 a un estado temperatura 2 de presión 2 se determina mediante la integral. Y entonces lo que tenemos aquí es el cambio de esta entalpía, es decir, del estado 1 menos el estado 2 en un sistema ya de estado integrado, y la integral nos quedaría del Cp desde el estado 1 al estado 2 del cambio de la temperatura y en este caso de esta relación del cambio de la presión del estado 1 al estado 2, de la presión 1 a la presión 2.
En realidad, pues, solo se necesita determinar ya sea la energía interna en un cambio de estado, en un estado 1 y 2, o bien de la ecuación de la entalpía en un estado 2, según la que sea más adecuada para los datos que se dispongan. Entonces ahí son ecuaciones que realmente van a depender de los datos disponibles. Y otra puede determinarse sin ninguna dificultad mediante la ecuación de entalpía, la ecuación general que venimos, se maneja desde la parte termodinámica, que relaciona a la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Que recuerden que presión y volumen eran situaciones de trabajo. Ahora, esta ecuación, de manera general, si ya que deshicimos todo eso, nos queda en términos muy simples de la entalpía, en este caso del cambio de la fase o cambio de estado, del estado final menos el estado inicial en la entalpía, menos la energía interna, menos el estado final, menos la energía en el estado inicial, más la presión por el volumen en el estado final, menos la presión y volumen por el estado inicial. Entonces, para que nos dé tiempo de ver los ejercicios, hasta aquí la dejaríamos con la parte de la entalpías. Ya después en la siguiente sesión veríamos algunos ejercicios de esta parte. Y ahorita vamos a ver pues el ejercicio que nos quedó pendiente. Entonces el ejercicio nos decía que teníamos, comprueba la validez de la relación de Maxwell, en este caso, donde teníamos que debe la entropía, conforme cambia la entropía, conforme cambia de la presión, es igual al cambio del volumen conforme cambia la temperatura, para el vapor de agua a 250 grados centígrados y 300 kilopascales. Entonces, esa es la relación que vamos a comprobar. En esta parte, pues lo que tenemos que corroborar o comprobar en ese aspecto, pues principalmente es pues que estamos realmente en el estado de vapor especificado. En la última relación se establece principalmente para una sustancia simple compresible en el cambio de la entropía con la presión a temperatura constante y es igual al negativo de el cambio del volumen con la temperatura a presión constante. Es decir, esta ecuación que estábamos planteando en la primera sección. Entonces, en esa pequeña primera parte, entonces, en la primera sección lo que nos estamos diciendo es que nosotros tenemos esta relación, esta parte en donde tenemos el cambio de la entropía, ya para un sistema que sí podemos medir, que es el volumen, la temperatura y la presión. Para este efecto, entonces, ahora lo que hacemos es, en este caso, establecer en un sistema integrado, es decir, este cambio de entropía conforme cambia la entropía, conforme cambia la presión, a una temperatura de 250 grados centígrados que es conocida. Esto es proporcional a este cambio de volumen, conforme cambia la presión, la temperatura, a una presión de 300 grados centígrados. Para ello, pues lo que hacemos ahora es buscar los datos, obtener los datos principalmente de la entropía a la relación que se está dando y en este caso, que serían la entropía a la relación de Profesor, ellos. ¿Sí? ¿Lo escucho? se cambió la pestaña. ¿Cuál pestaña está?
Está en otra de que comprar el Zoom. Ah, ok. Es que a mí me parece que sigo viendo la misma, que bueno que me dijo. ¿Ya la ven? ¿Ya la ven? Ya se puede. Ok. Yo creo que Ya. me dijo que eso ya lo hizo. A mí me seguía apareciendo la misma y como ya me cambié a la aplicación para poder escribir, no me permitía ver, bueno, estaba viendo en el celular, me descuidé la computadora. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces estos datos de TAS, lo que hacemos es principalmente, si hubiera relaciones analíticas implícitas para la entropía y el volumen específico del vapor de agua, en términos de otras propiedades, se podría verificar fácilmente lo anterior efectuando las derivadas indicadas, es decir, podríamos estar derivando. Sin embargo, pues no es lo único que hay para el vapor de agua, podemos utilizar tablas, principalmente con las propiedades indicadas en ciertos intervalos. Es decir, en este caso nosotros propondríamos intervalos que estarían relacionados dentro de la zona en este caso de los valores indicados de 250 grados centígrados y a 300 kilopascales. Para resolver este problema, pues se consiste en sustituir las cantidades diferenciales, pues, principalmente en esta ecuación que ya tenemos planteada, y las cantidades finitas correspondientes. Lo único que vamos a hacer es el valor de las propiedades de las tablas, en este caso, de tablas de vapor. Estamos en la región 250 a 300 kilopascal, estamos en la parte de la región de vapor saturado en el estado específico. Entonces pueden buscar tablas para ese punto. Ahorita yo les pasaría los datos. De esta parte, entonces, de la primera sección, lo que haríamos sería de las tablas a partir de los intervalos. Nosotros tendríamos que buscar principalmente en las tablas de depresión saturado a esta condición, la entropía específica y la presión a esta condición de temperatura. Entonces nos iríamos en esta cuestión de temperatura de 250 grados centígrados para esta condición de vapor de agua que estamos obteniendo. Entonces, para esas condiciones que podríamos obtener, como dice, intervalos, y lo que obtendríamos serían relaciones que estén muy cercanas a la zona o al intercambio de vapor. Para ello, propondríamos principalmente para esa temperatura, las regiones más cercanas a la temperatura de 250 serían principalmente 400 kilopascales. Vamos a ponerlo en cuestión de presión. Entonces, tendríamos como primer dato sería la entropía a 400 kilopascales. Tendríamos menos la entropía como propuesta del intervalo, porque no tenemos el dato exactamente que nos quede acentuado sobre esta condición de temperatura. Es decir, en esta región no tendríamos exactamente el dato, pero sí podemos entender los datos más aledaños, que serían los 400 kilopascales y en este caso, la entropía a 200 kilopascales. Son los datos más cercanos que se encuentran a esa condición de temperatura. Y entonces, pues el cambio de la presión, pues ya si lo estamos definiendo, sería principalmente a esa cuestión de temperatura. Estamos definiendo ahorita como la parte de donde vamos a medir. En el cambio de la presión, que es la parte inferior de nuestro sistema, que es esta parte de aquí abajo, entonces nosotros tendríamos que sería 400 menos los 200 en términos de kilopascales. Mientras que del otro lado de la ecuación
nosotros estamos definiendo, si ven ustedes, el cambio del volumen y un cambio de temperatura. Ahí también lo que propondríamos es un valor o un intervalo de medición. Si estamos a 200, en este caso a 250 grados centígrados, el valor intermedio para este valor, pues lo tenemos a 300 grados centígrados y 200. Es decir, el primer intervalo lo escogimos para un valor de temperatura de 200 grados centígrados que le corresponden 300 kilopascales, pero en las unidades de medida no tenemos exactamente los 300 kilopascales, sino buscamos un valor arriba y un valor abajo. El valor arriba son 400 y el valor abajo son 200. Del otro lado tenemos el valor de 250 grados centígrados, pero tampoco en la tabla tenemos un valor que esté en 250 grados centígrados exactos. Entonces buscamos valores que estén por arriba y por abajo para que nos puedan definir. Ahí lo que hacemos, si recuerdan, era como un ejercicio en donde utilizábamos la parte de la pendiente para poder encontrar valores intermedios e interpolar. Entonces, el valor que está intermedio de estos dos, bueno, de los valores reales, tenemos a 300 y 200 grados centígrados y vamos a obtener los volúmenes específicos de estos valores que van a estar evaluados como función de estado. Por eso la igualdad es una parte proporcional, no es exactamente idéntica. Entonces, en cuanto a la parte del volumen, sería... Ya la cerré aquí. Entonces, esto sería en términos evaluados de la temperatura de 250 grados centígrados. Ahora bien, entonces, del otro lado nos quedaría menos, sería la misma representación, serían nuestros corchetes, y aquí tendríamos el vapor o el volumen específico a 300 grados centígrados. Menos el volumen a 200 grados centígrados. Todo esto evaluado a una presión de 300 kilopascales. Y este cambio de volumen, pues en la parte inferior, pues sería el cambio de la temperatura, que sería prácticamente a 300 grados centígrados menos 200 grados centígrados. Entonces, si revisamos aquí en este aspecto, pues si ustedes observan, ya tenemos planteados la evaluación de la presión o el cambio a una presión conocida, que sería principalmente la relación o en esta parte proporcional, y también tendríamos la relación principalmente del volumen y la temperatura para estas condiciones de presiones. Si ustedes observan, la relación que hicimos fue principalmente con tal de buscar intervalos que sí podamos medir, debido a que en las tablas no viene el dato exacto para 250, pero sí podemos tener para los valores anteriores o superiores. Ahora, bueno, ¿qué nos corresponde entonces para esta ecuación? Va a cerrar la conferencia, bueno, la videollamada. Regresamos para luego continuar. Ya no falta mucho para acabar ese ejercicio.